decidió hacer lo siguiente. Dijo, bueno, ya que sé cuál es el recorrido real por los que el maestro pasó, voy a disfrazar de incursiones Claro. a determinados países y continentes como si fuese una incursión militar, pero en realidad su verdadera necesidad era otra, ¿no? Era espiritual. Siempre había algo Era su, espiritual. claro, su camino iniciático. Era Era, seguir ese camino iniciático, buscar, ¿no? era su camino hacia la iniciación. Napoleón fue un ser increíble, realmente fue increíble, increíble, porque pudo terminar de cumplir ese sueño que él tenía. Y, y bueno, para mí fue un placer y un honor poder participar de eso. Él tuvo toda su vida un aprecio muy, muy particular por el gran maestro, siempre, siempre, siempre. Desde muy chico él buscó todo tipo de bibliografía que lo acercara al Maestro Jesús. Ujú. Eh, Su padre también era una persona que mucho no se conoce realmente de lo que él pensaba, ¿no? Pero fue el que le acercó los primeros libros a Napoleón para poder introducirse dentro de este maravilloso mundo. Su padre obviamente era una persona muy, pero muy instruida. Gracias a él es que al cargo que él tenía, que pudo llevar a toda su familia a Francia, ¿verdad? Ajá. Entonces, Napoleón fue rodeado de un mundo de información increíble en una época en donde realmente había que buscarla en una forma muy particular, donde uno tenía acceso a esos conocimientos así de primera mano, ¿no? Uno no prendía una computadora y encontraba información, había que No. buscarla en una forma muy, muy compleja. Napoleón tuvo la destreza de poder encontrar, ¿no? Y él tuvo que aprender a mezclar su sueño espiritual con su sueño material, con lo que el destino le llevó a realizar en Claro. Francia. Y fue una tarea muy difícil. Fue muy difícil porque él conocía el secreto de los secretos. Entonces, es como hablábamos siempre, en este mundo tan material, crecer con un secreto tan importante como por ejemplo el que empezamos a revelar hace poco de qué realmente es todo esto, Ujú. y tener este secreto durante toda una vida y relacionarte con las personas que te rodean como si no supieras absolutamente nada, y bajar de los mundos internos cada noche con una información valiosísima y tener que mirar a las personas todos los días a la cara y hacer de cuenta que sos una persona normal, común y corriente como todos y no poder decirles lo que realmente hay detrás de cada cosa, es muy difícil. Él tuvo la particularidad de poder, por su grandeza justamente, sobrellevar todo esto, ¿no? Es, por un lado, tener una doble vida. Tuvo varias vidas a la vez, tuvo tres, cuatro, cinco vidas a la vez. Porque por un lado, él guardó ese gran tesoro de amor que llevaba dentro y lo fue Sí. mezclando con su vida real familiar, con su vida militar, con su relación con todas estas logias que lo aprisionaron y lo engañaron para llevarlo donde ellos querían. Entonces él vivió muchas vidas paralelas y Claro. realmente tener la capacidad de llevar adelante todas estas vidas sin que prácticamente nadie se entere, hay que ser un ser muy grande. Por eso yo muchas veces digo que dentro de Napoleón había un ser muy grande y muchas veces no se entiende por qué. Vamos a tratar de que hoy se entienda. Él estaba muy, muy ligado a todo el conocimiento egipcio, de las escuelas de misterios egipcios. Él sabía y tenía el conocimiento de las escuelas de misterios que había en América también, por eso él quiso Claro. venir a América, de hecho, él Ujú. estuvo en América. Ujú. Entonces, todo ese gran trabajo que él estaba a punto de alcanzar y que de golpe se lo quitaron los ingleses para enviarlo al exilio, hizo que su vida prácticamente se viera destruida en cuestión de minutos, hasta que llegó a la isla de Santa Elena y de a poco fue rodeándose de las personas que vivían ahí y se encontró con este ser grandioso que se llamó Esteban Gadi. Esteban era un gran iniciado, que ya ahora en el segundo libro se va a hablar mucho más de lleno realmente quién Claro. era, ¿no? Un poco más Esteban, eh, y por qué llegó a donde llegó y por qué se encontró con él. No cualquiera se tenía que encontrar con Napoleón ahí, obviamente. Claro.
Napoleón tenía la certeza de que el gran maestro con todo su equipo, porque él sabía que él tenía su equipo de gente, porque como un maravilloso general, él sabía que todos sus méritos se podían llegar a concretar si todo su equipo que él elegía trabajaba al unísono como él. Claro, claro. Entonces era evidente para él que el mérito del gran maestro, a lo largo de toda su trayectoria y de su carrera en la encarnación como Jesús de Nazaret, iba de la mano de ese maravilloso grupo del cual él se había rodeado y había preparado. Ujú. Entonces él conocía el tema de las existencias anteriores, sabía que el maestro había tocado tierra mucho tiempo antes, que se había preparado con un grupo y que ese grupo pasó por determinados lugares porque tenía tareas que hacer a nivel energético en esos lugares. Ujú. Entonces, como él tenía determinados recursos que podía utilizar, que no eran demasiados, pero a su vez era prácticamente el dueño del mundo en algún momento, así que eran todos los que había. Claro. Decidió hacer lo siguiente, dijo, bueno, ya que sé cuál es el recorrido real por los que el maestro pasó, voy a disfrazar de incursiones Claro. a determinados países y continentes como si fuese una incursión militar, pero en realidad su verdadera necesidad era otra, ¿no? Era espiritual, siempre había algo Era espiritual. claro, su camino iniciático. Era Era, seguir ese camino iniciático, buscar, ¿no? Exacto, era su camino hacia la iniciación, como claro. dice el libro. Entonces él siguió, él atravesó muchos de los lugares por los que el maestro estuvo y se encontró con mucha gente que nunca contó a nadie y que le fue dando determinadas claves para saber que después de ahí tenía que ir a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar. Porque Así es aparte, que perdón, llegó a ¿no? Egipto. Aparte, Napoleón era un gran investigador, aparte de esto, ¿no? Era una persona que investigaba, investigaba hasta lo más profundo cada tema que a él le interesaba, ¿no? Por eso digo que podía llegar a acceder a, a cierto contenido o a ciertas personas o a ciertos lugares por las investigaciones que él mismo se encargaba de hacer, ¿no? Así es como logra llegar a Egipto con mucho contenido previo de qué había pasado ahí. Él era un gran investigador, un gran lector, todo lo que llegaba a sus manos lo leía, todo, todo, absolutamente todo, no pasaba nada, nada desapercibido frente a sus ojos, jamás, nunca. Ujú. Y siempre dije y lo mantengo que él estaba muchos pasos adelante de todo el mundo, no un paso, estaba muchos pasos adelante de todos. Así es que su incursión más importante era la de Egipto, sino cómo se entiende que si fuese realmente una incursión militar, llevara a más de 100 científicos Claro, a estudiar claro, Egipto. ¿Para qué claro, necesitamos científicos si lo que realmente queremos es invadir un país? por Necesitamos otras supuesto. cosas. Entonces realmente él lo que hizo es llevar soldados para proteger a sus científicos, no para invadir Egipto. Claro. Él tuvo la posibilidad de encontrar la última llave, porque a él le fueron dando llaves también. Las llaves son pequeñas claves para llegar a Egipto y encontrarse con quien tenía que encontrarse, quien era en ese momento uno de los regentes de los protectores de las pirámides que siempre estuvieron y Claro, siguen estando y hasta el día siguen, de hoy. y siguen estando. Y siguen estando guardando los secretos más importantes. Y son los que hoy no permiten todavía que se ingrese a determinados lugares de las pirámides, por más que quieran, no van a poder ingresar y lo van a seguir intentando y no van a poder ingresar. Eh, Gente, esto creo que a donde les permiten pasar es Disney, ¿ok? Es Disney, ¿sí? Los tunelitos que se abrieron y lo que te muestran es Disney. Quédense tranquilos que los lugares donde realmente suceden y están guardadas cosas es imposible ingresar, ¿sí? O sea, ir a Egipto hoy está bien, por supuesto que es hermoso y yo daría todo lo que pudiera para poder estar ahí, porque es uno de esos viajes que tengo guardado en mi corazón, pero yo soy consciente que los lugares que se muestran son los lugares que se pueden mostrar, ni más ni menos. Ni más ni menos. La antesala no es para cualquiera. Así que bueno, él tuvo esa gran posibilidad, que ese es el gran secreto, el secreto mayor guardado en el libro de Napoleón,
de ingresar, de prepararse, no ingresó solo, ha ingresado con ciertas personas, lo prepararon para pasar la noche dentro de la Gran Pirámide, dentro de la Gran Sala del Rey. Así fue que él tuvo una experiencia mística, tal vez la más elevada que tuvo en su vida, la tuvo dentro de la Gran Pirámide. Fue donde los maestros vinieron a buscarlo no en cuerpo físico, sino en mundo sutil. Dejaron su cuerpo descansando en la Gran Pirámide y lo llevaron a vivir una aventura maravillosa, realmente maravillosa, en donde se le mostró la verdad de la verdad que tanto buscó a lo largo de su vida, Claro. donde se le permitió ver vidas anteriores, donde se le permitió recorrer esas calles en la época de que el Egipto era el Gran Egipto, ¿no? En su máximo apogeo, Eso es freno, claro. en su esplendor total. Y él reconoció ahí que en esa etapa de esplendor del antiguo Egipto había estado caminando esas calles, que había participado de esos templos, reconoció por qué también era Ujú. un gran seguidor del maestro, eh, vio quién era en esa existencia, cómo estaba vestido, por qué estaba vestido de ocasión, reconoció a Esteban, reconoció la Ujú. contraparte en Esteban Ujú. de haber estado juntos también en esa existencia en el antiguo Egipto. Ujú. Fue realmente algo increíble para él, pero que obviamente, imaginémonos que si lo que normalmente él había podido averiguar en su vida normal y corriente no lo podía compartir con nadie, mucho menos iba a poder compartir este gran secreto, mucho menos. Y si tomamos en cuenta el cargo que él ostentaba, él no podía salir de esa pirámide diciendo las experiencias místicas que había tenido, porque primero que perdía todo tipo de respeto de las tropas, Claro. primero, ¿no? Porque ya no iban a estar frente al gran general, ya iban a No. estar frente a una persona que tal vez iba a expresar rasgos de demencia. Entonces Claro. eran determinados lujos que él no se los podía dar. Así como nosotros hoy en día, que como muchas veces yo digo, no, yo estoy contando un 2, un 3% de lo que vivo, de lo que hago, de lo que siento. Por No puedo supuesto. contar más porque eso ya es parte de mi pasaje en mi vida. Entonces ese porcentaje que puedo contar es el que sí necesitan saber o que estoy autorizado a contar para que ustedes trabajen y trabajen sobre ustedes para encontrar su propio camino y su propio despertar, que siempre digo que es maravilloso. Entonces él ahí tuvo la clave, él salió de esa pirámide con la clave de lo que tenía que hacer por el resto de su vida. No se Perdón, imaginaba te hago una porque, pregunta. Te hago una pregunta a ver si es algo que yo estoy sintiendo adentro y, y que me haces repensar, y creo que todos los que estamos acá, que somos muchos, gracias a Dios, esto que vos decís me parece muy importante y quiero profundizar. Por supuesto, con el cargo que él tenía, si hay algo que tenía que saber es ser reservado, ¿no? No solamente para lo que eran estrategias militares, también me hace pensar que, como siempre se dice, Napoleón fue, es y será uno de los estrategas más grandes de la historia de la humanidad. Hoy, gracias a vos, querido amigo, también puedo decir, Napoleón es, fue y será uno de los grandes jugadores de la Matrix, ¿sí? Porque si lo vemos desde otro costado, él sabía que para dar un paso, primero preveía 3 pasos antes. Entonces, entiendo que sabía cómo jugar muy bien esta Matrix. Y además, siento, pero eso yo lo siento internamente, yo siento que su gran confidente y a quien él debería contarle esto, porque era muy grande y con alguien, evidentemente uno siempre necesita compartir cuando uno tiene una vivencia tan grande, antes de la isla de Santa Elena, antes que se conectara con el capellán, yo creo que era su gran amigo y hermano Cipriani. Eh, Corsos desde niños, ¿no? Y hermanos, casi hermanos. Siento que con Cipriani deberían tener unas lindas charlas donde Napoleón ahí podría soltar todo ese hermetismo y poder sentarse ante un hermano y decirle, mira, estoy viviendo esto. Siento adentro mío que debería ser él antes de que apareciera el Cape, porque Cipriani, si yo mal no recuerdo, creo que Cipriani, sí, Cipriani estaba con ellos en la isla de Santa Elena, obviamente. Es quien trabaja con Napo.
pero puede ser que sea así, que Cipriani fuera su gran confidente, con quien pudiera él contarle todas sus vivencias. Sí, señor, Cipriani fue su hermano. Ujú, Cipriani fue su hermano desde muy pequeña edad, desde muy chicos, fue rescatado por esa maravillosa mujer que era su madre y fue criado dentro del grupo familiar como un hermano más. Napoleón amaba a Cipriani y Cipriani obviamente que daba su vida por el Cire, daba su vida ujú. por él, por su madre, por sus hermanos, por todos, porque de no haber sido por ellos su vida hubiese sido tal vez terrible. Un desastre. Entonces el gran Cipriani juega un papel importantísimo en la vida de mi querido amigo Napoleón, muy importante, ¿no? Muy, muy importante y en el libro se deja ver eso, en el libro se deja ver. Sí, Entonces sí, Cipriani fue su gran confesor, fue su gran amigo, fue su gran cómplice en todo esto. Cipriani era el que lo cubría muchas veces a lo largo de toda su vida, cuando Napoleón quería ir a algún lugar sin que sepan que él se iba, exacto. Cipriani se hacía pasar por él. Por eso le tenían mucho respeto por un lado a Cipriani y por otro mucha envidia, porque decían que estos corsos eran tan parecidos que cuando ellos querían no se podía saber cuál de los dos era uno y No era el será otro, uno. ¿no? Así que era maravilloso para Napoleón, esto fue maravilloso porque es como el cuento de la princesa de Disney que quiere salir a vivir la vida real y tiene que dejar a alguien en el castillo para que no se Quedaba dé cuenta que se va. Cipriani. Ese era Cipriani. Entonces Cipriani y Napoleón tenían tan ejercitado este ejercicio de hacerse pasar uno por otro que para ellos era un juego. Qué Entonces ellos bárbaro. siempre jugaron como dos niños. De hecho, Cipriani fue el que le hizo sentir a Napoleón en la isla como un niño más y le decía, tenemos que jugar, no te olvides que esto es un juego. Cipriani le decía a Napoleón, no te olvides que esto es un juego. O sea, lo traía de vuelta, ¿no? Claro. En ese momento que Napoleón sentía que el juego eh, lo había perdido, o había perdido el control del juego, creo que mejor dicho está así, había perdido el control del juego, Cipriani era el que trataba de estar en eje permanentemente para cuidarlo y para enfocarlo. Ahora, ¿hubieron charlas? No sé, lo siento, charlas ricas entre Cipriani y Napoleón y el capellán. Sí, Cipriani podía participar muchas. de charlas, Sí, muchas. sí, sí, muchas, muchas, muchas Mira, de charlas. esto nunca hablamos, pero no sé, siento interiormente que entre los tres debería haber como una mística en los cuales se podía hablar el mismo idioma y calculo que en esas noches Cipriani habrá sido partícipe de muchas de esas charlas con el capellán. Sí, incluso Cipriani en determinados momentos de joven era mucho más espiritual que Napoleón. ¿Por Claro, qué? Por la sencilla razón de que era un ser muy agradecido. Napoleón tenía todo, porque venía de una familia que estaba relativamente claro, bastante acomodada, claro. pero Cipriani venía de la miseria. Entonces, eh, eso es lo que a veces explicamos de lo importante de ser humilde en este camino. Claro, maravilloso. Cuando uno transita este camino de la mano de la humildad, todo lo que sale de tu interior es del corazón, todo, Claro, todo, por todo, todo. supuesto. Entonces, Es todo porque luz, uno no tiene más que ¿no? agradecer, no tiene más que Claro, agradecer, uno vive agradeciendo, porque sabe que maravilloso. de no haber tomado determinados caminos, tal vez ni siquiera hubieran seguido viviendo, no que Claro. su vida hubiera sido otra, sino que tal vez hubiese muerto de joven. Y ahí, bueno, hay una charla, ¿no? Hay una conversación increíble que es parte del segundo libro. Algo voy a adelantar igual, Ujú. pero hay una conversación eh, fuertísima, 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 porque Napoleón salió dentro de la pirámide con una información muy, pero muy rica, porque pudo recordar los salones de enseñanza por los que había pasado, que es todo esto que contamos en Egipto 1 y Egipto 2 en las escuelas de misterio. Él salió de ahí adentro viéndose dentro de las pirámides estudiando, siendo uno más de los que estaba ahí adentro estudiando. Se vio con esos ropajes tradicionales, se vio con esos maestros, se vio haciendo lo que hacían también los discípulos. Él reconoció cosas increíbles, realmente increíbles. Y eso fue lo que le dio esa fuerza. Ese fue el gran secreto de los secretos de él. Realmente haber sido transportado
a ese mundo maravilloso, increíble, que lo logró, digamos, que le concedan el poder ver todo eso por haber hecho lo que hizo durante toda su vida. Tener la fortaleza de mantenerse firme, su espiritualidad interna, sin contar los secretos, sin contar lo que él sabía, porque nunca lo contaba. Y ahí vemos otro ejemplo de lo que siempre enseñamos, Marcel, que qué importante que es aprender a observar, Por supuesto, hacer silencio y claro. discernir. Quien no aprende a hacer silencio y a trabajar con esa información tan valiosa que llega a nuestra vida a través de ese trabajo interior, no es merecedor. Por eso, esto es por merecimiento. Todo lo que se nos da, todo lo que se nos permite ver, todo las oportunidades que llegan a nuestra vida para ser cada día mejor, es porque nosotros aprendemos a utilizarlas y demostrar que estamos en condiciones de ser mejor. Claro, Cuando sí. nosotros mostramos que estamos en condiciones de ser mejor, nos dan más herramientas todavía para seguir trabajando. La- Y las todo es dado moneditas, por ¿no? añadidura. Las moneditas. Las famosas moneditas, exactamente. Porque para Pero que él que nunca, pudiera tener esa vivencia que le permitieran realmente tener un encuentro tan alto, tan profundo con los maestros, poder ver su linaje álmico, poderse ver dentro de esa escuela de misterio siendo un adepto, poderse ver viendo ser un apóstol al lado del Maestro Jesús, evidentemente canjeó moneditas que las ganó con todo el trabajo que él hacía por fuera de lo que él mostraba de su trabajo militar. Entonces, creo exactamente. que, ¿no? Que le permitieron poder tener esa maravillosa experiencia por, por los años de trabajo en silencio, ¿no? Eh, y ahí siento que por eso vos decís, él toma una energía tan potente porque puede salir de esa vivencia y una de las cosas que le han mostrado fue al capellán, ¿no? En el Ahora momento vos que te sientas fíjate, morir, va a aparecer, mirá, te va a sí, aparecer este loquito que ya lo conoces, ya se conocen de antes. lo reconocerás en los últimos momentos, en los Claro, más difíciles. Ahí lo reconocerás.